Carta a los Filipenses. Ha sido de gozo para mí repasar esta carta. Ciertamente tuvo un rol muy importante en mi vida, en un tiempo de mi vida, donde medía mi vida y mi felicidad y mi gozo basado en las cosas que tenía o las que no tenía. Y hubo un tiempo que el Señor me trajo a esta carta, a mí y a mi esposa, y crecimos muchísimo. Tiempos de incertidumbre, tiempos de muchas dificultades, en muchos aspectos, ¿verdad? Porque la vida trae muchas dificultades de diferentes maneras. Lo que para alguien es una dificultad financiera, para otros es una dificultad de pérdida de alguien de la familia, para alguien es una dificultad en salud, diferentes dificultades con las que lidiamos. Y cuando estamos en el Señor, podríamos en ocasiones estar equivocados y poner nuestros ojos en las dificultades, en las circunstancias que tenemos en la vida. Me acuerdo que en uno de esos tiempos de muchas dificultades, el Señor me enseñó dónde realmente estaba el gozo. Yo le digo a veces a mi esposa, le digo, mi amor, si estoy contigo, aunque esté en un carro debajo de un puente durmiendo, voy a estar bien. Y decimos eso, ¿verdad? Los esposos que se aman. Espero que sea aquí todos los matrimonios que se digan eso. Hay algunas que hacen, bueno, no lo sé. Por lo menos yo le digo eso a mi esposa y le pido al Señor que me ayude a honrarlos. Si en algún momento Dios se place en que de esa manera pues suframos, ¿verdad? Por su causa. Pero usted ve ahí cómo en el matrimonio es una representación de ese pacto de Dios con la iglesia. Y vemos cómo el gozo está en la relación. El gozo está en esa relación con mi esposa. Y así ciertamente a través de esta carta vamos a aprender mucho sobre el gozo, una teología sobre el gozo. Y esta carta nos va a ayudar a ver dónde se debe centrar nuestro gozo, en qué relación se debe afincar nuestro gozo. Quería leer Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a orar en un momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites que podamos estudiar tu palabra, escuchar tu palabra predicada, Señor. Sabiendo que tu Espíritu, que nos da la fuerza, la sabiduría, Señor, inspiró tu palabra para que nosotros hoy podamos deleitarnos, alimentarnos, nutrirnos de esta palabra, Señor. Señor, estamos comenzando esta serie en esta carta hermosa, Señor, que ha impactado mi vida y sé que así ha impactado la vida de muchos aquí y seguirá impactando nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, Padre, a abrir nuestros ojos, nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Padre, y crecer en nuestra relación contigo, Señor. Que podamos tener una relación de gran gozo, Señor, porque estamos en ti, Señor. Que podamos también como iglesia, Señor, crecer en la unidad, en una unidad en gozo, Señor. Yo te ruego por Iglesia Comunidad de Gracia, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, que somos tus santos, tus siervos. Te pedimos que nos guíes a través de todo este tiempo que estaremos en esta carta, Señor, en estos meses posiblemente. Dame la fortaleza, Señor, y la sabiduría, Señor, para poder guiar a tu pueblo, Padre, a tu palabra. Señor, líbralos a ellos de mí, Señor, te lo ruego, Padre. Que no sea yo imponiendo mis ideas, Señor, sino tu palabra, Señor. Te ruego que seas conmigo, Padre, que me ayudes en todo este tiempo y aún los hermanos que estarán predicando, Señor. Te rogamos, Padre, que pueda Cristo ser exaltado en medio de todas estas predicaciones, Señor. Que los hermanos sean edificados y que el perdido, Señor, pueda proceder
con gozo, Señor, a la salvación. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado buscando la felicidad? Como decía hace unos minutos atrás, las personas siguen comprando libros, siguen comprando diferentes videos motivacionales, siguen participando de organizaciones que le dan palabras muy motivadoras para buscar la felicidad. Buscan la felicidad en una profesión, en una relación con otra persona, en una casa, en un carro, en los ahorros para el retiro, para al final darse cuenta que no pueden controlar las circunstancias y que hallar la felicidad es ciertamente un esfuerzo inútil en estas cosas que he mencionado. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, Dios nos ordena, nos da el mandato a tener gozo. Vemos el mundo, vemos todas estas situaciones, cosas materiales que nos llevan a un vacío, que hoy nos hacen felices, mañana no, y Dios nos ordena tener gozo. Tenemos que reconciliar eso ciertamente. Y en especial en esta carta, como es de lo que hemos leído en el día de hoy, en especial en esta carta, es lo que conocemos como la carta del gozo. En esta carta la palabra gozo, chara, se menciona 12 veces en 4 capítulos. Solo son 4 capítulos y 12 veces es mencionada esta palabra ahí. Es interesante que ni el autor humano de la carta, el apóstol Pablo, ni los destinatarios de la carta, los filipenses, tenían circunstancias en sí mismas que pudieran ser fuentes de gozo. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, y vamos a abundar un poco más adelante, era prisionero en Roma cuando escribió esta carta. Había muchas cosas por las que Pablo podría utilizar como excusa para no tener gozo. Tantas aflicciones que vivió Pablo, tanto sufrimiento, de lugares que fue apedreado, sacado, expulsado, tratado como un criminal. Y es este autor humano que está escribiendo precisamente sobre el gozo, estando encarcelado por predicar a Cristo, tratado como un criminal. Aún la iglesia de Filipos es la recipiente de esta carta del gozo. Tenemos a Pablo, el que escribe sobre el gozo, que no está en unas circunstancias que aparentan que pudieran dar gozo. Pero vemos también a la iglesia filipenses, que era una iglesia pobre, era una iglesia con muchas dificultades, especialmente materiales, pero también de persecución por causa de Cristo. Esta es la misma iglesia precisamente que nos narra en 2 de Corintios capítulo 8, cuando nos habla de los macedonios, ¿verdad? Filipos estaba en esa área de los macedonios. Vemos cómo dieron de su profunda pobreza para participar de esta ofrenda a los santos. O sea que vemos que no hay circunstancias preferidas ni tanto para el autor ni para el destinatario. O sea que vemos claramente que el gozo no tiene que ver con nuestras circunstancias. La felicidad del creyente no tiene que ver con sus circunstancias. Y eso lo iremos desarrollando a través, como he dicho, de esta teología del gozo que presenta esta carta, esta epístola. Esta es la carta también que más nos ayuda a conocer el corazón de Pablo. Usted se dará cuenta a través de la predicación de esta carta, de tantos versículos, que voy a mencionar algunos de ellos, que nos hacen conocer al apóstol Pablo, que lo conocemos como en ninguna otra carta o libro dentro de la Escritura. Es una iglesia que el apóstol Pablo ama íntimamente. Quiero que vaya conmigo al versículo 7, ahí en el capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Cuánto amaba Pablo a esta iglesia, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Palabras que representan mucho amor, el amor, la intimidad que había del apóstol Pablo con esta iglesia amada. Pero el amor no era solo de Pablo a Filipenses, también los filipenses ciertamente amaban a Pablo. Y esto lo vemos a través del cuidado. De hecho, es Epafrodito el que va a llevar una ofrenda a Pablo y a cuidar a Pablo mientras estaba encarcelado. Vemos como cuando Pablo pide la ofrenda para los santos en Jerusalén, es esta iglesia la que está dispuesta a servir para la gloria del Señor y escuchar y ese privilegio de servir que había dado el apóstol Pablo. Vemos cómo hay una relación íntima entre Pablo y la iglesia de Filipenses. Ciertamente debo decir, para efectos de contexto, de interpretación, que esto es una carta. Y usted dice, bueno, ya lo has dicho. Sí, pero lo vuelvo a decir, es una carta de Pablo a sus íntimos hermanos de Filipenses. Es una carta y la vamos a estudiar como una carta. No podemos perder de perspectiva cuán importante es esto. Es una carta íntima, una carta personal. Pablo les llama aún en el capítulo 4, le dice gozo y corona mía. Le dice Pablo a la iglesia de Filipenses, había ciertamente una relación muy especial. Sin duda alguna, Pablo es el autor de esta epístola, como nos dice ese versículo 1 que hemos leído. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. No hay duda al respecto en cuanto a la autoría de esta carta, como hay problemas en otras epístolas. En esta epístola, la mayoría de los teólogos, por decir, no decir todos, porque probablemente habrá alguno que no esté de acuerdo, pero la mayoría entienden que Pablo es el autor porque la misma epístola lo establece. Pablo escribió esta carta a los filipenses de la misma manera que escribió Colosenses, Efesios y Filemón, que la escribió estando preso. Y se entiende que estaba preso en Roma. Este tema sí es un tema que ha sido discutido. Algunos teólogos podrían pensar que no era Roma por el hecho de los viajes que tenía que dar, que se dieron entre Filipos a Roma, era muy difícil. Algunos han planteado Cesarea también como un posible lugar de encarcelamiento de Pablo. Pero la mayoría de los teólogos más serios entienden que la misma carta apunta a un encarcelamiento en Roma. Para efectos no cambia en un sentido de una manera o la otra, pero entiendo que por los versículos bíblicos, como por ejemplo en el capítulo 1, versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, en toda la guardia pretoriana. Aquí se entiende, ¿verdad? En el 4:22, antes de mencionar lo que voy a decir, en el 4:22 también nos dice: todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Especialmente los de la casa del César. Son evidencias que sería muy difícil establecer que ha sido en otro lugar que no sea en Roma, porque esa guardia pretoriana era precisamente esa guardia del emperador, era la guardia del emperador. Sería mucho más difícil defender que había sido en otro lugar, en Cesarea, porque habría que determinar en estos versículos qué hacemos con ellos. Así que para efectos de nuestro estudio, Pablo está en una cárcel en Roma, basado, ¿verdad?, y fundamentándonos en los versículos que hemos leído. Al final, como quiera, va a ver que no hay una diferencia, no tenemos que vivir desesperados. Ahora usted vaya a salir de aquí a tratar de encontrar de dónde fue, no va a cambiar lo que dice la Escritura. Es contexto, pero sí es importante, ¿verdad? Y no tomamos liviano el tema del contexto. Queremos saber qué estaba pasando en la vida de Pablo, qué estaba pasando en la vida de los filipenses, pero no debemos poner tanto énfasis al contexto que nos desvíe del mensaje de la palabra del Señor. Alrededor del año 42, esta ciudad Filipos
pasó a ser una colonia romana y era una ciudad altamente patriótica. Tenían mucha confianza en la ciudadanía de Roma. Tenían una ciudadanía, eran colonia de Roma y habían tenido la ciudadanía de Roma. Y era algo por los cuales vivían orgullosos por la ciudadanía de Roma. Por eso ahí podremos escuchar un versículo que está ahí en Filipenses, que habla de que su ciudadanía está en los cielos. Pablo está atendiendo precisamente esa actitud de orgullo patriótica que tenían por tener ciudadanía romana, lo cual en ese tiempo, y lo vamos a hablar más adelante cuando estemos predicando precisamente en esos versículos, en ese tiempo la ciudadanía romana era muy, muy importante, muy importante. Seriamente los protegía, tenía derechos, todas las cosas que podré imaginar que vendría, como por ejemplo está pasando recientemente, bueno, había pasado antes, el hecho de la ciudadanía americana, por ejemplo, mucha gente que aspira a tener la ciudadanía americana porque se siente protegido, cuidado, tiene beneficios, todo ese tipo de cosas. Quiero, ¿verdad? No, a lo mejor no tanto ahora como hace unos años atrás era más evidente. El comentarista Tillman precisamente describe a Filipos como una ciudad no muy grande, que estaba estratégicamente ubicada y contaba con un rico patrimonio y una cultura propia. Además que muchos filipenses eran descendientes de soldados romanos que se instalaron en la ciudad después de la batalla de Marco Antonio y los ejércitos de Bruto y Casio, los asesinos de Julio César. Una gran batalla en este lugar, y a través de estos soldados que se quedaron ahí, muchos descendientes, muchos se quedaron ahí en Filipos y vivían cómodamente en una ciudad muy bien establecida geográficamente hablando. Filipenses fue escrito entre el año 60 al 62, ese es el estimado, y me gustaría que vaya conmigo al libro de los Hechos para ver cómo fue fundada esta iglesia de Filipenses. Hechos capítulo 16. Vamos a leer un poco de cómo fue fundada esta iglesia. Vemos aquí que no voy a leer todo el capítulo, pero casi todo el capítulo. Voy a leer algunas áreas. Vamos a empezar en el 6. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que saliendo de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Hace esa aclaración, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. No había sinagoga, aparentemente no había sinagogas en esta ciudad, ¿verdad? Y tuvieron que reunirse con las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Wow, gloria al Señor, ¿verdad? Qué versículo más hermoso. Porque así mismo el Señor abrió un día mi corazón, abrió el corazón de cada uno de nosotros. Pero un detalle importante es que Lidia era una mujer ciertamente adinerada. No es porque lo dice el texto directamente, pero hay algo implícito. El hecho de que tuviera telas, era vendedora de telas de púrpura, eso solo era de la realeza, era de gente acomodada. Ella tenía un negocio que atendía a la gente acomodada de la ciudad. O sea que vemos que Lidia ciertamente era una mujer acomodada.
también lo vemos, porque voy a seguir leyendo adelante, menciona que los invita a su casa. Tenía una casa que podía servir como posada para extranjeros. Ciertamente era una persona acomodada. Y Dios abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Y vemos ahí cómo comienza la iglesia en esta ciudad de Filipos. Vemos más adelante, vemos que empieza con Lidia, una mujer adinerada, pero vemos que dice: mientras íbamos al lugar de oración nos celó el encuentro de una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles su ropa, ordenaran que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Y yo digo: gloria al Señor que fueron a la cárcel. Gloria al Señor que fueron al cárcel. ¿Por qué gloria al Señor? Y dice, de hecho, los pusieron en el cepo, en el calabozo, con los pies en el cepo, en el calabozo interior. Dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Qué tristes estaban ellos. ¿Usted cree que estaban tristes? ¿Usted cree que estaban faltos de felicidad? Estaban gozosos por lo que Dios estaba haciendo. Estaban cantando en la cárcel. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. El carcelero tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Vemos más adelante que cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia, y al ver, porque los sacaron, ¿verdad? Dijeron que tenían que sacar a esos hombres de ahí, los sacaron, el carcelero los saca finalmente porque Pablo reclama que es un ciudadano romano. Los sacan y fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. O sea que vemos ahí la iglesia de Filipos es fundada, es plantada en esa casa de Lidia. Vemos que fueron ahí fue donde estaban los hermanos y fueron consolados. Y la iglesia de Filipos es una iglesia muy interesante, como cada iglesia del Señor. Tiene una mujer rica que se dedicaba a servir a todas las personas de la alta, de la alta sociedad. Tenemos a una ex endemoniada y tenemos a un ex carcelero suicida que se iba a matar. ¿Qué podremos sacar de esos tres, verdad? Pero solo el Señor. Eso nos presenta la obra de salvación del Señor. Cómo el Señor toma de lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Y ciertamente este es el comienzo de la iglesia de Filipenses. Esta es la iglesia que Pablo le escribió. Los añoro, los estimo, oro a ustedes por el Señor, los amo. Esta es esa iglesia íntima que nació en la casa, que nació con estos hermanos y siguió desarrollándose hasta este momento cuando Pablo les escribe.
Y ciertamente tendremos tiempo para conocer a Lidia, el carcelero, y a la ex endemoniada. Pero quisiéramos una reflexión. ¿Qué pasaría? ¿Qué versículos perderíamos si no tuviéramos la carta a los filipenses? Y yo sé que los perderíamos todos si no los tuviéramos. Así la intención no es pensar que Filipenses no debe estar ahí, sino lo contrario. Que reflexionemos en muchos versículos que tenemos en esta carta a Filipenses que utilizamos para nuestra vida y como que no los hemos visto todos en esta carta del gozo. Fíjense, vaya conmigo por algunos versículos, sería bueno que la leamos toda, pero no tenemos por causa del tiempo. Quiero leer algunos versículos importantes que utilizamos constantemente, sabiendo que todo es importante, pero estos versículos son muy utilizados. Mira el versículo 6 del capítulo 1. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vaya conmigo al 21. El 21 dice, pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Wow, que mucho utilizamos ese versículo. Mira el 23, dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Vemos también en el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vemos también ciertamente en el capítulo 2, versículos 5 al 11, este hermoso poema, hermoso himno. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Mira el versículo 7 del capítulo 3. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mira el versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira el versículo 20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Mira el versículo 4 del capítulo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Ese versículo 6 al 8, tan utilizado por nosotros cuando estamos en aflicción. Por nada estés afanoso, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El versículo 11 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 19 dice, el versículo 19, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. He hecho un pequeño recorrido a través de la epístola, pero quería que viéramos directamente cuántos de estos versículos hemos escuchado y cuánto esta epístola trastoca nuestra vida cada día y demás, y vamos a estar yendo por cada uno de esos versículos ciertamente y estudiarlos y aprender lo que Dios nos quiere decir a través de esta carta. Pablo escribe esta epístola con algunos propósitos prácticos en mente.
con algunos propósitos prácticos en mente. Estoy mirando la hora, hermano, porque tengo tanta información y quisiera compartir en este pequeño tiempo tantas cosas. Pero el Señor va a permitir que comparta lo necesario. Pero hay unos propósitos prácticos que Pablo tiene en mente, y uno de estos propósitos es el agradecimiento por la gran generosidad que ha tenido la iglesia de Filipenses con él. Eso lo vemos en el versículo 10 del capítulo 4. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han revivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Y vemos como Pablo escribe esta carta, ¿verdad?, de manera práctica en agradecimiento a la iglesia de Filipenses, aprovechando que Epafrodito sería regresado, y aprovechaba y enviaba esta carta con Epafrodito para la iglesia de Filipenses en agradecimiento. También vemos que Pablo escribe con el propósito práctico de dejarles saber cómo está su condición en medio del sufrimiento. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1, versículos 25 y 26. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Vemos que él está hablando sobre su condición, sobre cómo está. También vemos el motivo de que enviaba a Epafrodito de vuelta, y quería hablar sobre la condición que había pasado, los problemas que había pasado Epafrodito y la exaltación de gran servicio de este siervo. Eso lo vemos ahí en el capítulo 2, versículos 25. Nos dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con gozo, con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Ese era también uno de los propósitos prácticos de la carta. También otro propósito práctico de la carta era promover la unidad en la iglesia. Habían estado habiendo problemas de unidad en la iglesia, y vemos que en el versículo 27 del capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Envía también un mensaje en el capítulo 4, versículo 2: ruega a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Parece que había un problema interno entre estas mujeres que eran conocidas en la iglesia, y había ciertamente traído problemas a la iglesia de desunidad, ¿verdad?, de no estar unidos. Así que vemos esos propósitos prácticos, pero sería un gran error no mencionar la pieza central en que gira toda esta carta. Es ese poema, podríamos llamarlo himno, como lo han llamado otros, que contiene el capítulo 2, versículos 5 al 11, que ya lo leí, donde habla que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. En esta carta esa pieza es central. El nosotros perdernos, o sea, es como donde gira toda la carta, es en esa pieza central, en el ejemplo supremo del servicio, en el ejemplo supremo de la humillación, en el ejemplo supremo de esa humillación que nos lleva a la unidad, ese ejemplo supremo que es Cristo. Y vemos que yo más o menos hice un bosquejo de la carta a los filipenses. Cada pastor, predicador hace su bosquejo, o sea que no es que estén mal o bien, simplemente en mi bosquejo, ese es el bosquejo que yo he podido ver a través de la carta. Y vamos, claro, esto es un bosquejo bastante amplio, los puntos, solamente comparto 6 puntos, pero estaremos yendo pedazo, ¿verdad?, por pedazo, versículo por versículo.
Y yo veo que el tema central es el gozo, ciertamente, en esta carta. Y nos vamos a encontrar, como he dicho, una teología sobre el gozo. Y vamos a ver, lo primero que veremos en la primera sección es el gozo por la iglesia de Cristo. Veremos también el gozo en el sufrimiento por causa de Cristo. Veremos también el gozo en la unidad de la iglesia, el gozo en la unidad de la iglesia. Veremos también el gozo en la humillación y el servicio a Cristo, el gozo en la humillación y el servicio a Cristo. Veremos también el gozo en la justicia del Señor Jesucristo. Y finalmente veremos el gozo en cualquier sea la situación. Veremos el gozo en cualquier sea la situación. Y en el día de hoy, en estos primeros 2 versículos, quisiera compartir y empezar esta gran tarea, trabajando con estos primeros 2 versículos, que encontramos la introducción al tema del gozo. ¿Quiénes son aquellos que verdaderamente pueden vivir en gozo? Los describe estos primeros 2 versículos. Y los primeros que pueden verdaderamente experimentar el gozo, como dice Pablo en su versículo introductorio, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Los siervos de Cristo Jesús ciertamente pueden experimentar el verdadero gozo. Es importante notar, ¿verdad?, en este versículo la intimidad del apóstol Pablo con la iglesia, como he mencionado. No hizo ninguna referencia a su título como apóstol. No hizo ninguna referencia a su título como apóstol. Y esto es importante. Miremos ahora a dónde va Pablo a escribir. Va a ir dirigiéndose al capítulo 2, versículo 5, que el supremo ejemplo es Cristo. ¿Verdad? Vemos varios elementos. Vemos como Cristo es la cúspide de Filipenses. Es ese modelo, ese ejemplo de Cristo, es lo que establece la cúspide. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza presentándose como lo que es, un siervo. Y también nos habla de la intimidad con esta iglesia, que no está atendiendo una situación de teología errada, no está atendiendo, a pesar de que sí los exhorta, pero no está atendiendo problemas dentro de la iglesia que requieran que ejerza su autoridad como apóstol. Pero en cierta manera, como decía, tenemos que ver como pieza central ese capítulo 2, versículos 5 al 11, que nos exaltan al ejemplo supremo. Como diríamos, cuando el jefe de los jefes está, todos somos nada delante del jefe de los jefes. Ese es Cristo. Y sino que Pablo se presenta precisamente en la posición más baja. Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo. Y no tan solo a él, sino también presenta a Timoteo. Era necesario, Pablo estaba con su colaborador de siempre, Timoteo, este delegado apostólico que iba por muchas iglesias y ciertamente era muy conocido en la iglesia a los filipenses. Eso lo sabemos en el capítulo 2 cuando habla acerca de Timoteo. Pablo presentará, como he dicho, el ejemplo supremo del servicio de Cristo en el capítulo 2. Y por eso utiliza esta palabra siervos, utiliza la palabra doulos, que es esclavo. En el original es esa palabra esclavo, doulos. En esta carta, Pablo ciertamente va a hablar de lo que es un siervo, un esclavo. Y nosotros, todos nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, somos comprados a precio de sangre. Somos sus esclavos, somos sus siervos. Para el camino al gozo no hay manera vivir una vida en gozo sin reconocer nuestra posición delante del Señor. Somos siervos, somos esclavos de Cristo. Nuestra vida es para Él. No hay otra razón para nuestra vida, solo para Él, para su servicio. Y vemos como Pablo, aún en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 4 al 8, acompáñenme un momento, deja esto muy claro por si quedaba alguna duda. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible,
pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Vemos a Pablo que si había algo en lo que podía, para considerarse importante, y simplemente fue desechado el conocer a Cristo. Así empieza la vida del verdadero siervo. Empieza despojándose de quien es, de lo que está en la carne, y reconociendo su posición a los pies de su Señor. También presenta a Timoteo ciertamente como esclavo en este mismo sentir de Cristo que nos presenta en el capítulo 2. Vemos cómo nos habla de Timoteo y vemos, importante, en el capítulo 2, versículo 20, nos habla también acerca de Timoteo. Dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir. Tome en consideración, este es el sentir de Pablo. En el capítulo 2, versículo 5 nos dice, tengamos el sentir de Cristo, y nos dice ahora de Timoteo, es del mismo sentir, que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Vemos a Timoteo también como un ejemplo de un servidor, de un doulos, de un esclavo, ¿verdad? Y esta palabra doulos describe un servicio voluntario, decidido, consagrado. Él fue ciertamente llamado por el Señor. Y los que somos llamados por el Señor somos libres en el Señor, pero nuestra libertad está en el servicio a Él. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fuimos todos comprados por precio de sangre. No debemos, ¿verdad? Por Cristo no debemos hacernos esclavos de los hombres. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora hemos pasado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, de Cristo. Pablo le escribe a los filipenses como siervo. El gozo verdadero del cristiano se satisface en compartir su vida para la gloria de Dios y para el pueblo de Dios. Si no entendemos eso, hermano, no vamos a poder entender esta carta. Porque estas son las palabras introductorias de la carta del gozo. Pablo está diciendo, lo primero es que yo soy un siervo. Eso es lo primero. Y que mi vida es para la gloria de Dios y para compartirla con el pueblo de Dios, para hacer su obra. Para eso es la vida. Como decía en Hechos capítulo, ¿verdad? En Hechos, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no daría la gloria de su servidumbre a nadie que no fuera Cristo. Cuando él habla en el capítulo 1 de esta carta, él dice que sus cadenas simbolizan su servicio a Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo es, estas cadenas que yo tengo no son para la gloria de César, no son para la gloria de los romanos, son para la gloria de ¿quién? De Dios. Son para la gloria de mi Señor. Aparenta que ellos tienen la gloria de estas cadenas, pero la gloria de las cadenas de Pablo era para Cristo. Hermano, en cualquier situación en la que te encuentres, que te sientes encadenado, debemos meditar a quién le estamos dando la gloria de nuestras cadenas, de nuestras aflicciones, de nuestras enfermedades, de nuestras situaciones. Porque deberíamos estar dándole la gloria a Cristo, a quien pertenece nuestra vida, quien es ciertamente nuestro Señor y tiene control de todas las cosas. Pero qué triste es cuando nos enfrentamos en situaciones. Imagínense a Pablo quejándose y escribiendo en esta carta, bueno, mis amados hermanos filipenses, yo hubiese querido estar fuera para hacer muchas cosas, pero estoy aquí en estas, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que me ha tocado vivir. Pero no vemos a Pablo diciendo eso. Vemos a Pablo en ese versículo 13 diciendo, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Él dijo, ahora mis prisiones lo que han hecho es que los hermanos quieran hablar más de Cristo. Lo que han hecho mis prisiones es que sea notorio ante todos aquí. Muchos llegaron al Señor gracias a ese encarcelamiento del apóstol Pablo. Así que vemos cómo las cadenas
glorificaban también al Señor. Y así vive un siervo. El siervo no mira las cosas según las circunstancias. El siervo mira las cosas según la gloria de su Señor. Hermanos, miremos nuestra vida, las aflicciones, las circunstancias que Dios nos ha dado. No miremos hacia las circunstancias, sino miremos al Dios que nos ha dado esas circunstancias, porque nos ha puesto en esas circunstancias ciertamente para glorificarlo. ¿A quién le estamos entregando nuestro servicio, nuestra vida? ¿A las circunstancias de este mundo o a Cristo? ¿De quién somos siervos? ¿De quién somos esclavos? Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, como un ejemplo a la iglesia en Filipos. Y debe ser un ejemplo también para nosotros como siervos de Jesucristo. El gozo, amado, está relacionado a nuestra posición de servicio. Hay gozo en presentar nuestra vida como sacrificio vivo de adoración al Señor. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio llevar las marcas del Evangelio de Cristo. Es un privilegio sufrir por Él. Hay propósito en que Pablo, el epístola del gozo, empiece con el título siervo de Jesucristo. Y que además sean presentados los ejemplos vivientes de los siervos, porque en esta carta no solo habla de Pablo, el ejemplo de Pablo, también vemos el ejemplo supremo de Cristo, pero vemos también el ejemplo de Timoteo y vemos también el ejemplo de Epafrodito. Y como dice Pablo, recibirlo con gozo. En otras palabras, esto es un héroe de la fe, esto es un colaborador, un servidor que casi muere por servicio a Cristo. Solo aquellos que han sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, que son sus siervos, pueden vivir en el gozo del Señor. También vemos que en el segundo versículo nos dice a todos los santos en Cristo Jesús. Ciertamente, para vivir en el gozo del Señor, tenemos que estar en Cristo. Y en este caso es importante, hago una nota, un paréntesis bastante amplio. Fíjese que dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hay una palabra importante, incluyendo a los obispos y diáconos. Vemos cómo este versículo es uno de los mejores versículos para la eclesiología de la iglesia. La iglesia, esas son las posiciones que hay, obispos y diáconos. Pero es importante que no perdamos de perspectiva que están siendo incluidos entre los santos. Los obispos y los diáconos no son personas más importantes. Los obispos y los diáconos son parte de los santos, de las ovejas de la iglesia. El saludo es para ambos y aún así nos ayuda a definir qué había en la iglesia. Pues habían pastores, obispos, habían diáconos y habían miembros. También vemos cómo se compone la iglesia, ¿verdad? Vemos que esta palabra obispo es una palabra intercambiable en diferentes textos bíblicos. Se refiere a una misma persona cuando se refiere al obispo, pastor, anciano. Son palabras intercambiables para referirse a la misma persona. De hecho, el mejor versículo para entender eso, y lo vimos cuando estábamos en nuestra serie en Timoteo, pero para aquellos que probablemente no estuvieron, en el capítulo 20 de Hechos, el apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, precisamente comenta sobre esto, y dice en el versículo 17 de Hechos, capítulo 20, dice: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y vemos como en el versículo 28, que está hablando con el mismo grupo, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de las cuales el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Mandó a llamar a los ancianos, pero vemos que le dice a los cuales los ha hecho obispos para pastorear. Vemos ahora que también son llamados ¿qué? Pastores de la iglesia de Dios. O sea que vemos que ciertamente el obispo es pastor, es anciano, es la misma persona, simplemente identifica su función ante el pueblo. Una persona
que es pastor, que es obispo. Es pastor porque alimenta con la palabra de Dios. Es obispo porque supervisa la grey del Señor. Es anciano porque tiene madurez espiritual y aconseja al pueblo de Dios. Pero sigue siendo una sola persona. Cualquier pastor debe tener como don, como capacitación del Espíritu Santo esos dones dados por Dios. Así que vemos que en esta parte, aclarando eso y viendo cuán importante es este versículo para la eclesiología de la iglesia, vemos la palabra santos, esa palabra ayos, ¿verdad? Se refiere a algo separado, ceremonialmente consagrado. La iglesia somos aquellos sacados del mundo, eclesia, la asamblea de Cristo, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, que somos santos por los méritos de Cristo y vivimos en santificación por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Los santos no son personas que han hecho cosas especiales como lo establece la Iglesia Católica Romana. Muchos de nosotros venimos de ese bagaje donde hay algunos que han hecho aparentes milagros y diferentes cosas, y esos son los santos. Y hay cuadros en las casas, diferentes lugares donde se ven estos santos. Pero no, amados hermanos, los santos somos aquellos apartados por Dios para Él mismo. Imaginemos que en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo llamó santos a todos los de la iglesia de Corintios. Y créanme que habían algunos de ahí muy maduros, como vemos en esa carta. Muchos regaños en esa carta, y los llamó a todos santos. Porque somos santos no por lo que hemos hecho, somos santos por la obra de Cristo, porque nos ha salvado, Dios nos ha separado para Él. La santidad que tenemos no es por nuestra gloria, por nuestra obra, por nuestro esfuerzo. Es la santidad que ha sido impartida por la obra de Cristo. Todos los creyentes son santos, no porque seamos justos en nosotros mismos, sino porque lo somos en Cristo Jesús. Por eso en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No perdamos una preposición muy importante en este versículo. Fíjense que a todos los santos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Hermanos, solo los que estamos en Cristo, reposando, descansando en Cristo, somos aquellos que somos llamados santos. Si usted está descansando en algo más, en su obra, en que usted viene a la iglesia, en que usted ha hecho cosas buenas, en que usted se crió en la iglesia y que usted siempre ha estado en la iglesia, si usted está confiando en algo más que en Cristo, examine realmente su fe. Solo los que estamos en Cristo somos llamados santos. Y el gozo más grande viene de una vida en Cristo Jesús. Solo los santos podemos tener gozo en vivir separados para el Señor. Vemos ahí que esta epístola del gozo comienza hablándonos del servicio. Solo los servidores de Cristo, los doulos, los esclavos de Cristo podemos experimentar el gozo del Señor. Solo los santos, los separados, los que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos aquellos que experimentamos el gozo del Señor. Y termina este versículo 2 diciendo, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ciertamente utiliza esta salutación en varias de sus cartas. Es una expresión de profundo amor hacia sus hermanos amados. La fuente de esta gracia y paz, sin duda alguna, lo es el Dios Padre, el Señor Jesucristo. Hermanos, fuera del Señor no hay gozo. El que no ha recibido la gracia y paz salvadora del Señor no puede experimentar gozo. ¿Estás buscando la felicidad fuera del Señor? No la encontrarás. Solo en Cristo. Fuera de Cristo es imposible, todo es temporal. Usted podrá tener un lugar donde vivir que es espectacular, dinero suficiente, pero todo eso es temporal. Eso es vacío. Yo me acuerdo cuando tenía un carro antiguo y ahora tengo un mejor carro con más botones y ya me aburre igual. O sea, no hay gozo en nada material. En Cristo hay un supremo gozo, un gozo eterno. Quisiera
exhortar a aquellos que están entre nosotros y probablemente no son santos, no son servidores de Dios, del Señor. No han entregado su vida a Cristo, no se han rendido a los pies de Cristo. Y ese no es el camino al gozo. El camino al gozo es a través de Cristo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Yo te invito hoy a que recibas esa gracia y paz. Esa gracia y paz. La gracia es eso que no merecemos. Yo un día estaba perdido en mis delitos y mis pecados. Lo que merecía era un infierno eterno. Eso era lo que yo merecía. Pero Dios me dio de su gracia. Eso que no merecía. Esa gracia salvadora. Solo aquellos que hemos recibido la gracia salvadora del Señor podremos tener gozo. Pero también paz. Que mucho el mundo busca la paz. Pero Jesús dice, fuera de mí no hay paz. Solo yo, solo el Señor es la paz de nuestras vidas. Esa salvación nos da paz ¿para con quién? Para con Dios. Porque si no estamos en Cristo, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos enemigos de Dios. Si usted no se ha reconciliado con el Señor, usted es enemigo de Dios. Y debe correr al Señor y pedirle que lo salve, pedirle al Señor que tenga misericordia de usted y que le dé gracia a través del Señor Jesucristo. Y así podrá tener paz. ¿Qué relación tan profunda vemos entre el gozo, la gracia y la paz? Solo aquellos que han experimentado la gracia salvadora del Señor y la paz del Señor son aquellos que pueden tener gozo. Así que hemos aprendido que servimos a Cristo, los servidores de Cristo podemos tener gozo, los santos separados para vivir para su gloria podemos tener gozo, y aquellos que hemos recibido la gracia y paz salvadora del Señor podemos experimentar el gozo del Señor. Así que queremos reconocer que el gozo comienza con Cristo. Y hemos empezado en esta carta y nos hacemos varias preguntas para terminar. ¿En qué estamos buscando nuestro gozo? ¿Estamos viendo el servicio como una fuente de gozo o una fuente de molestia e incomodidad? Cuando nos toca servir al Señor en nuestro rol como esposo, en nuestro rol como padre, en nuestro rol aún en la iglesia, con nuestros hermanos, ¿ese servicio nos causa incomodidad o nos causa gozo? ¿A qué le estamos dando la gloria por esas cadenas que tenemos? Que están ahí, simplemente son cadenas que Dios nos ha permitido. ¿Estamos dándole la gloria al Señor por esas situaciones que nos traen tribulación y dolor? ¿O estamos dándole la gloria a las cosas en sí mismas? El Señor nos da el privilegio de servirle en cualquiera sea la situación. Así que, hermanos, reflexionemos en esas preguntas. Vivamos dando gracias al Señor por el gozo de servirle, por el gozo de ser separados, que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Vivamos ciertamente con el gozo que hemos recibido la gracia y la paz del Señor. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Dios Padre, tú que eres la fuente de toda gracia, la fuente de toda paz. Te damos gracias por esta epístola hermosa, Señor, que hemos repasado en el día de hoy y hemos predicado estos puntos importantes para nuestras almas, Señor. Pedimos perdón, Señor, cuando a veces hemos basado nuestro gozo en circunstancias vacías, Señor. Cuando no hemos visto el servicio a ti como gozo, Padre, como un privilegio. Cuando aún no hemos visto la obra de santificación que estás haciendo con nosotros, no la hemos visto con gozo, Señor. Perdónanos, Padre. Te rogamos que nos ayudes, Señor,
Que puedas cada día abrir nuestros ojos a reconocer esa gracia y paz. Porque tenemos paz contigo por medio de Cristo. Hemos sido reconciliados contigo, Señor. Que podamos darte gracias, Señor, y tener gozo por el privilegio de servirte y el privilegio de vivir para ti, Señor. Que nuestro gozo no se base en las circunstancias, sino que nuestro gozo se base en nuestra relación contigo, Señor. Que nos anclemos en ti, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.